Bienvenida a esta exploración. Hoy vamos a revisar unas notas y un análisis en tiempo real. Sí, sobre un intento bastante particular, ¿no? Exacto. Usar una herramienta matemática que llaman el calculador para operar con NVDA. Con NVDA. Que es súper volátil además. Totalmente. Las fuentes son del 19 y 20 de agosto de 2025. Y bueno, la idea es entender qué podemos aprender de este esfuerzo por aplicar matemáticas al mercado. Precisamente. Y lo fascinante, creo yo, es la tensión que se ve ahí. ¿A qué te refieres? Bueno, por un lado, se habla de una efectividad altísima, casi perfecta de esta herramienta a largo plazo. Suena increíble. Sí, pero por otro lado, vemos los ejemplos del día a día, y ahí las predicciones fallan, o el mercado hace cosas inesperadas. Vamos a ver esa dualidad. Perfecto. A ver, empecemos con el 19 de agosto. Las notas dicen que el calculador marcó niveles muy específicos para Nvidia antes de que abriera el mercado. ¿Qué niveles, por ejemplo? Hablaban de un soporte, un piso, en 179.80 y una resistencia, un techo, en 181.80. Ok, un rango definido. Y lo más llamativo, cambió su pronóstico de forma radical. Pasó a dar un 97% de probabilidad alcista esa mañana, casi una certeza. 97%. Pero esa seguridad, bueno, parece que chocó un poco con la realidad de la apertura. ¿Qué pasó? Fue bastante caótica, dominada por lo que llaman algoritmos de alta frecuencia, ¿sabes? Esos sistemas automáticos. Ah, trading súper rápido. Exacto. Y la acción cayó fuerte, ignorando totalmente esa predicción alcista. Ahora, un matiz importante. Sí. El soporte que calculó, el 179.80, sí actuó brevemente como piso. O sea, el precio rebotó justo ahí antes de seguir cayendo. Interesante. Entonces, mostró cierta relevancia, pero no predijo la dirección general. Eso es, no fue infalible, digamos. Y también mencionan a un operador, un tal Milton. Ajá. ¿Qué hizo él? Compró cerca de esos mínimos, en 179.85, yendo un poco contra la corriente bajista del momento. O sea, apostando al rebote en ese soporte. Exacto, buscando un rebote técnico, y parece que le salió bien en parte, cerró cerca de 181.02. Ya veo. Y esto justo subraya la crítica que hacen en las notas, ¿no? ¿Cuál es la crítica? Que se menciona una supuesta efectividad pasada del calculador. Dicen del 92%, pero no dan detalles de cómo se calculó eso. Ata contexto. Claro. Y ese día en particular, la predicción alcista inicial, pues falló claramente. La oportunidad real parecía estar en vender la caída, no en esa compra de Milton. Nos recuerda los límites de estos sistemas frente a la complejidad del mercado real, ¿verdad? Totalmente. Siempre hay un grado de impredecibilidad. Bueno, aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, creo yo. A ver. En la conversación del día siguiente, el 20 de agosto, este operador, Milton, afirma algo, bueno, extraordinario. ¿Qué dice? Que usando el calculador, desde noviembre de 2022, que son como 806 días de bolsa, solo ha tenido 3 días de pérdida. 3 días. En más de 800. Eso es una efectividad del 99.63%, una locura. Sí, y el propio analista que lleva la sesión dice que él tampoco ha tenido ni un solo día de pérdidas en ese mismo periodo usando sus cálculos matemáticos. Son afirmaciones, muy, muy potentes. Cuesta creerlas, sinceramente. Desde luego. Sin embargo, el mismo análisis menciona momentos de duda de Milton. Ah, ¿sí? Sí, dicen que a veces tiene dinosaurios como miedos o dudas que le impiden operar según las señales del calculador. Y por eso pierde oportunidades. Ah, entonces ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo reconcilias una herramienta supuestamente casi perfecta con la psicología humana que duda, que no siempre actúa? Exacto. Parece que la ejecución, el hacer clic, es tan crucial como la señal misma. Sin duda, el factor humano siempre presente. Y la prueba en vivo del 20 de agosto le da otra vuelta de tuerca a todo esto. ¿Qué pasó ese día con el calculador? Empezó viendo un 64% de riesgo alcista, pero, ojo, 15 minutos antes de abrir, cambió drásticamente ¿A qué cambió? a un 78% de riesgo bajista. Marcó una ruptura clave en 175.55 y predijo una apertura a la baja, un open gap down. Vaya giro.
¿Y acertó la dirección? Sí, la dirección fue correcta. El mercado abrió bajista cerca de 175.09, muy cerca de lo previsto. Bien por el calculador ahí. Pero la caída fue mucho, mucho más violenta de lo que anticipaba el sistema. ¿Cuánto cayó? Se desplomó hasta los $168. O sea, pulverizó los soportes que había calculado, que estaban en 174.26, 172.96, Ujú, muy por debajo. tremendo. Entonces, acertó la dirección, pero falló totalmente en la magnitud y en los niveles de contención. Exacto. Intentaron ajustar los niveles sobre la marcha por esa diferencia inicial y hubo momentos breves donde el precio pareció convivir con esos niveles ajustados, como 173.76, Pero 172.46. la tendencia era demasiado fuerte. Demasiado. La fuerza vendedora fue arrolladora ese día. Ya. ¿Y el análisis refleja alguna frustración con esto? Sí, el conductor muestra frustración porque, incluso teniendo señales correctas en cuanto a la dirección, como fue bajista ese día, las dudas humanas pueden hacer que falles en la ejecución. Lo que decíamos antes, la psicología. Exacto. Y un detalle final muy curioso. ¿Cuál? La propia inteligencia artificial que usaron para resumir la información de la sesión consideró todo el análisis técnico como simple ruido. Bueno, eso subraya algo fundamental, ¿no? Las herramientas son solo una parte. Totalmente. La interpretación que haces, cómo gestionas el riesgo, tu propia psicología, todo eso es crucial. Y esa perspectiva de la IA, aunque la califican de estúpida en la fuente, Sí, lo dicen así. refleja un debate muy real sobre la validez y los límites de estos métodos predictivos en mercados tan complejos. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Vemos un esfuerzo muy metódico, matemático, aplicado a un mercado súper volátil. ¿Sí? Con una herramienta que, bueno, parece tener momentos de acierto en niveles clave y una efectividad histórica reportada que es altísima, casi real, Pero también vemos sus fallos claros en días concretos, ¿no? evidentes, y la importancia crítica de la ejecución humana, de la persona que opera, y cómo factores inesperados o la pura psicología del mercado pueden pasar por encima de cualquier modelo. El contraste entre esa teoría casi perfecta y la práctica, digamos, caótica es muy evidente. Exacto. Así que queda una pregunta flotando, ¿no? En esta búsqueda constante por anticipar el mercado con matemáticas, con modelos, ¿qué pesa más al final? Buena pregunta. ¿La sofisticación de la herramienta en sí? ¿O la psicología del operador y la imprevisibilidad inherente del mercado? Sobre todo, cuando la propia tecnología que te ayuda a analizarlo podría verlo todo como simple ruido. Es la gran incógnita, creo yo. ¿Dónde está el verdadero valor? ¿En el cálculo o en la gestión humana de ese cálculo? Da para pensar. Bienvenida a esta exploración.